Terminamos el módulo 2 de los receptores para el antígeno con esta cuarta parte acerca de los receptores para el linfocito T y los receptores para el linfocito B. Y esta diapositiva cómo los linfocitos B ven con ojos distintos al antígeno respecto a los linfocitos B. Es interesante cómo los linfocitos T reconocen moléculas procesadas y presentadas por la célula presentadora de antígeno, valga la redundancia, a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Lo interesante es que el linfocito T requiere que primero la, la molécula o la bacteria en este caso sea procesada, sea fagocitada y procesada sus partes antigénicas por esta macrófago, por ejemplo, o la célula dendrítica y a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 presente las partes antigénicas de esta gran molécula, de esta gran bacteria. De esa manera, el linfocito el linfocito T, perdón, puede reconocer este antígeno. Entonces, el receptor para el antígeno del linfocito T colaborador, o sea, el linfocito CD4, el linfocito helper, que es, digamos, la célula puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, pues tiene esta estructura, tiene un receptor para linfocito, es un complejo de diferentes inmunoglobulinas, proteínas que aparecen aquí de diferentes formas, alfa, beta, epsilon, gamma, pero lo interesante es que tiene una estructura aquí que es un correceptor. Corresponde al correceptor CD4 que se ancla a la célula que viene a presentarle el antígeno. Mientras que el linfocito T citotóxico tiene el mismo complejo de receptor para el linfocito T, si ustedes lo ven, es el mismo complejo, pero tiene un correceptor CD8 que le da la especificidad con una estructura alfa y beta de inmunoglobulina como aparece acá. De tal manera que el linfocito T reconoce los antígenos procesados. Esta es la bacteria, es procesada y se muestra el antígeno sobre el linfocito T, mientras que el linfocito B reconoce directamente la macromolécula o la bacteria directamente sin ningún procesamiento. Es una diferencia bien interesante y hay que tenerla en cuenta. Entonces, yéndonos más específicos, podemos ver cómo aquí aparece una célula presentadora de antígeno, su complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso tipo 2 por ser célula presentadora de antígeno y en este caso el complejo mayor de histocompatibilidad presenta el antígeno sobre el linfocito T. Aquí está el receptor para el linfocito T que acabamos de ver y aquí está el correceptor del linfocito CD4, de tal manera que se ancla, permite una estabilidad, un anclaje con la célula presentadora de antígeno y después aparece una serie de cascadas transducción de señales que aumentan el calcio, se activa la calcineurina y se libera el factor nuclear ATC. Ese factor nuclear permite la expresión de la interleuquina 2. Aquí está el RNA para la interleuquina 2, se produce esa proteína, la interleuquina 2, y lo más interesante es que esa interleuquina pasa al exterior del citoplasma y autoactiva al linfocito. Vuelve otra vez, se une con un receptor para el linfocito, para la interleuquina 2, y esto genera una respuesta inflamatoria mayor porque a su vez esto autoactiva el linfocito, genera más cascadas, produce interleuquina 6, interleuquina 8, etcétera, a través de esta respuesta atrae al linfocito B para presentarle antígenos como lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, los linfocitos B reconocen la forma de las moléculas tal cual se presentan. Entonces, ella directamente reconoce, por ejemplo, si esto es una partícula viral o si es un virión o si es una bacteria, no necesita ser procesada para ser presentada al linfocito B. Es bien interesante y este es su receptor específico, donde es una estructura completamente distinta al receptor del linfocito T. Aquí está una hemoglobina alfa beta, pero tiene correceptores CD19 y CD21 que le dan la especificidad, de tal manera que el antígeno se une al receptor del linfocito B y genera una transducción de señales, una cascada que lo que aumenta es el calcio. Aquí está la fosfolipasa C que libera o degrada el fosfolípido de membrana a diacilglicerol e inositol trifosfato. Y lo interesante es que esto aumenta el calcio intracelular y aumenta la quinasa eh, de calcio, de calmodulina, y esto también la calcineurina y genera una respuesta específica.
¿Cuál es esa respuesta al final? Aquí aparece el RAS, las proteínas de acción mitogénica quinasas, las VAP, el IP3 quinasa. Todas estas lo que van a producir es una inmunoglobulina específica frente a este antígeno. Eso es lo interesante del linfocito B. El linfocito B, cuando ya madura, se transforma en célula plasmática y empieza a producir inmunoglobulinas frente a este antígeno que es específico. Pero también existe una posibilidad de interacción entre el linfocito B y el linfocito T. El linfocito B puede activar el linfocito T y el linfocito T puede activar el linfocito B a través de diferentes maneras. El linfocito T a través del interferón gamma, a través de los factores de estimulantes de colonia de granulocitos, la interleuquina 4, el factor transformante beta, estimula el linfocito B, mientras que el linfocito B estimula al linfocito T a través de la interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, alfa, interleuquina 2, interleuquina 15. Entonces digamos que hay una interacción directa, que hay una serie de complejos de mayor compatibilidad también y que permite una interacción entre las dos células y se genera una respuesta interesante de tal manera que las dos permiten finalmente la expresión de o la liberación mejor del factor nuclear kappa beta, se quita este IKB se fosforila, se libera y queda el factor nuclear kappa beta va al núcleo, fíjense que está la membrana nuclear, va al núcleo y genera inmunoglobulinas específicas frente al antígeno específico. Esta diapositiva nos resume todo lo que hemos visto durante estas cuatro sesiones del módulo 2. Lo interesante es que podemos ver la respuesta TH1 y TH2, o sea, del linfocito T respecto a la presencia de una respuesta frente a una noxa. En este caso hay un virus, ese virus es procesado el antígeno, sus antígenos por el macrófago, es presentado a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Aquí está el antígeno de este virus, se lo presenta al linfocito T y este linfocito T produce interleuquina 1, se autoactiva, perdón, el macrófago produce interleuquina 1, activa el linfocito T y este a su vez entonces genera una respuesta específica una inmunoglobulina específica frente a ese virus. Esta es una respuesta TH2 mediada principalmente por la interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 6, de tal manera que el linfocito B se transforma en célula plasmática y esa célula plasmática es la que produce la inmunoglobulina específica frente a ese virus, mientras que la respuesta TH1 está mediada por también la presentación del antígeno, un cofactor CD28, aquí está el linfocito TH1, y de tal manera que nos genera una autoactivación con la producción de interleuquina 2, posteriormente una producción de interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, que a su vez estimula al linfocito B. El linfocito TH1 le presenta el antígeno a través de un correceptor que aparece aquí y el linfocito B determina si existe una célula infectada y hay citólisis, o sea, destrucción de la célula o apoptosis de esta célula infectada, de tal manera que se destruye completamente esta célula que está infectada. Esto es sobre todo una respuesta del linfocito T citotóxico y esta es una respuesta del linfocito T helper principalmente. Esas son las dos principales diferencias donde aquí se producen las inmunoglobulinas y aquí se produce una destrucción de esa célula que está infectada por los virus a través también del factor de necrosis tumoral alfa. Muchas gracias, de esa manera concluimos este módulo 2.